Buenos días, estimados estudiantes de segundo de secundaria. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es acerca de la monarquía francesa del siglo XVI. Muy bien. ¿Por qué no se explica en esta diapositiva la dinastía anterior que vendría a ser los Capetos? Porque hay un video donde ya se está explicando a detalle el origen de los Capeto y los reyes Capetos. La siguiente dinastía que le va a seguir a los Capetos va a ser la dinastía de los Valois. Ese va a ser el orden. Primero Capeto, segundo Valois y tercero los Borbones, que son familias o dinastías que van a gobernar Francia. Los Valois. A ver, comencemos. Resulta que tras la muerte del último Capeto no dejó descendencia, ¿ok? Entonces hubo una especie de guerra civil. Se da la Guerra de los 100 años. La Guerra de los 100 años se da porque en Francia ya no hay descendiente de los Capetos. Y los Capetos era la última familia, o sea, no tuvieron hijos y no había descendiente Capeto. Así que Inglaterra va a reclamar el trono de Francia para que lo gobierne un inglés, ya que no hay ningún Capeto, no, el rey de Francia no dejó ningún hijo. Y por este motivo se va a dar la guerra de los 100 años. No hay rey, entonces yo voy a ocupar el trono. Y así tiene que ser, desde el punto de vista de Inglaterra. Entonces, producto de esto, va a aparecer una nueva casa, una nueva dinastía, que va a reclamar el poder de Francia, que van a ser los Valois, la familia de los Valois. ¿Okay? Los Valois van a tomar el control de Francia, pero los Valois van a tener que luchar contra los ingleses para poner su autoridad, para demostrar fortaleza frente a la invasión extranjera de los ingleses, por tener el poder de Francia. Así que el rey que va a gobernar Francia va a ser Francisco I. Francisco I, que es un rey Valois, va a tener muchos enfrentamientos. ¿Con quién? Con el rey de España, con Carlos I. ¿Por qué van a pelear tanto? ¿Por qué se odiaban tanto? Resulta que Francisco I quería apoderarse de Italia, quería apoderarse la zona de Pavia, quería apoderarse de Nápoles y de Sicilia, que son territorios que le pertenecía al rey de España, a Carlos I. Así que para poder, como se dice, decidir quién se queda con el territorio, la única forma era la guerra. Francisco I, rey de Francia, contra Carlos I, rey de España. Después de varias luchas, Francisco I fue capturado por Carlos I. Se enfrentaron, por ejemplo, en Pavia, se enfrentaron en Pavia y Francisco I fue derrotado, fue tomado prisionero y luego fue soltado. Pero Francisco I fue humillado en este enfrentamiento, fue humillado y tuvo que firmar la paz de Crepi, en el cual renunciaba a todos los territorios que él quería invadir de España. Eso quiere decir que hubo muchos enfrentamientos entre Francia y España. Pero ahí no queda todo. Francisco I, la enemistad de Francia y España no va a quedar ahí. ¿Por qué? Enrique II de Francia va a proseguir lo que Francisco I había creado, esa enemistad, ese recelo entre Francia y España. Y por el lado de España también, Carlos I, que va a ceder el trono a su hijo Felipe II, también. Felipe II va a proseguir la guerra y se va a enfrentar Felipe II contra Enrique II. El enfrentamiento se va a dar en San Quintín, en la batalla de San Quintín. Enrique II de Francia contra Felipe II de España. Y producto de este enfrentamiento, de esta batalla, sale vencedor Felipe II, rey de España. ¿Okay? Se tuvo que firmar una paz para ya evitar una muerte mayor, que fue la paz de Cateu-Cambresis, en la cual
Felipe II de España se alza con la victoria. Tras el gobierno de Enrique II, nos referimos a Francia, hubieron muchos enfrentamientos entre los católicos, los calvinistas, los luteranos y otros movimientos protestantes. Pero sobre todo fue los católicos contra los calvinistas, ¿ya? Así que no fue muy buena la situación para los calvinistas. Fueron perseguidos, fueron discriminados, rechazados. En el caso de Francia, luego del gobierno de Enrique II, lo van a suceder sus hijos de Enrique II, Francisco II, Carlos IX y Enrique III. ¿Ya? Estos tres chicos, Francisco II, Carlos IX y Enrique III, los hermanos, ¿ya? Van a tener una gran influencia política, ideológica, con su madre, llamada Catalina de Médicis. Como estos chicos eran todavía menor de edad y no tenían la experiencia al mando de un gobierno, la madre Catalina de Médicis va a actuar como regente, ¿ya? Hasta que estos chicos, que eran niños todavía, cumplieran la mayoría de edad. Todo el poder de Francia recae en Catalina de Médicis, ya que no había otra persona que pueda gobernar, sino alguien que tenía que ser directamente de linaje. Cuando Francisco II, hijo de Enrique II, llega a la mayoría de edad, le dan el poder, ¿ok? Pero no va a durar mucho. Francisco II va a fallecer más o menos 8 o 9 meses, no va a llegar ni al año. Así que su gobierno fue muy corto. Tras la muerte de Francisco II, lo reemplaza Carlos IX. Pero en el gobierno de Carlos IX no fue un gobierno tranquilo, fue un gobierno muy complicado, con muchos levantamientos, había muchos rebeldes. Y lo que hacía Carlos IX era enfrentarse a nivel religioso contra los hugonotes. Había una lucha a muerte entre los católicos y los hugonotes. Producto de esto se produjo la matanza de Bassi, en el cual el ejército de Carlos IX, católico, se enfrentó a los hugonotes y fueron derrotados los hugonotes. Para evitar más derramamiento de sangre, ¿ya? Lo que se trata de hacer es reconocer ciertos derechos de los protestantes, en el cual se le iba a permitir que los protestantes podían profesar su pensamiento, su religión, y que la corona de Francia iba a permitir que profesaran, ¿ya? Pero eso fue escrito en el papel, pero en la práctica no se dio así. Supuestamente, de esta forma se trataba de controlar, de que los ánimos de los hugonotes no se exacerben, de que no se produzca enfrentamientos contra el rey de Francia. Pero al final no se cumplió. El reino, el gobierno de Francia, el rey de Francia, no cumplió su palabra. En la práctica no se cumplió. Y como no se cumplió, los hugonotes se sentían engañados. ¿Ok? Sentían que habían sido simplemente un instrumento más. Entonces, los hugonotes se van a rebelar contra la corona de Francia. Y es aquí donde se va a producir la matanza de San Bartolomé. ¿Ok? Carlos IX sabía lo que estaba pasando y Carlos IX permitió esta matanza de San Bartolomé, en el cual hubo una guerra civil entre protestantes contra el gobierno y fue a muerte. En este contexto aparece Enrique III, que era el último hijo de Enrique II, el último hermano, pero Enrique III era el último Valois. Así que, para mala suerte de Enrique III, no tuvo descendencia.
Y sabemos que cuando un rey que pertenece a una dinastía no tiene hijos, no tiene descendencia, se va a producir una guerra civil, porque le van a querer quitar el trono. ¿Ok? Ese fue el gran problema de Enrique III, no tuvo hijos, no tenía descendientes directos. Así que tras acabar su periodo como rey Enrique III, le tenía que dar el poder ¿a quién? A Enrique de Borbón. Pero Enrique de Borbón, que era el futuro rey de Francia, tenía origen español, ya que era rey de Navarra y también representaba a los hugonotes. Exacto, a este grupo de personas calvinistas que estaban en contra del gobierno, porque el gobierno impulsaba la religión católica, eran católicos contra hugonotes. Así que esto le hizo un gran bien a los hugonotes, porque este rey, Enrique de Borbón, los representaba a los hugonotes y aparte a rey Navarra. Así que fue un gran beneficio para los hugonotes. Pero había otro grupo que estaba en contra de que Enrique de Borbón sea rey de Francia, la Santa Liga Católica. La Santa Liga Católica estaba en contra de Enrique de Borbón porque este futuro rey representaba a los hugonotes y los católicos no iban a permitir que un rey que apoyaba a los hugonotes gobierne Francia. Así que, ¿qué pasó? Esta Santa Liga Católica va a estar dirigida por Enrique de Guisa, ¿ok? Un aspirante al trono de Francia, un aspirante a quitarle el puesto a Enrique de Borbón como futuro rey de Francia. Así que como las cosas no se pudieron dar de la forma como cada uno lo veía, se va a dar la guerra de los tres Enriques. La guerra de los tres Enriques. Tenemos a Enrique de Guisa, Enrique III de Valois y Enrique III de Navarra. ¿Qué pasó? Enrique de Guisa estaba en contra de Enrique de Navarra. ¿Por qué? Enrique de Guisa era un católico, ¿ok? Mientras que Enrique de Navarra representaba a los hugonotes, o sea, el motivo por el cual los católicos se enfrentaban a los hugonotes. Así que Enrique de Guisa no quería que Enrique de Navarra llegue al poder. Pero no contaba que Enrique III de Valois, ¿ok?, lo mandara a asesinar. ¿Qué es lo que va a hacer primero? Enrique III de Valois está vivo, claro, todavía no muere, pero Enrique III de Valois no quiere a Enrique de Guisa como nuevo rey de Francia. Entonces, ¿qué hace Enrique III de Valois, el último Valois? Manda a asesinar a Enrique de Guisa y lo matan. Adiós, Enrique de Guisa. Muere Enrique de Guisa por orden de Enrique III de Valois. Entonces, los católicos, ¿ok?, los que van a apoyar a Enrique de Guisa en venganza por haberlo mandado a asesinar, esos católicos mandan a asesinar. ¿A quién? A Enrique III de Valois. O sea, Enrique III de Valois lo mandó a matar a Enrique de Guisa y los partidarios de Enrique de Guisa lo mandaron a asesinar a Enrique III de Valois. Por lo tanto, ¿quién quedaba en el trono de Francia? Exacto, este señor, Enrique de Navarra, que va a pasar a llamarse Enrique IV. Y Enrique IV es el primer rey Borbón de la casa de los Borbones. Así que este último personaje va a llegar a ser rey de Francia. Entre Enrique III de Valois y Enrique de Guisa se van a mandar a asesinar entre los dos. Y al final va a quedar el camino libre para Enrique de Navarra. Enrique de Navarra se convierte en el nuevo rey de Francia, exacto. Lo que va a hacer Enrique de Navarra o Enrique IV es algo muy inteligente, que es convertirse al catolicismo y a la vez apoyar a los hugonotes. O sea, está con los católicos y a la vez con los hugonotes, para evitar un enfrentamiento.
porque si Enrique IV de Borbón solo apoyaba a los católicos o solo apoyaba a los hugonotes, iba a generar lo que los reyes anteriores de Francia hicieron: enemistar, apoyar un grupo y generar una enemistad en el otro grupo. Así que en el caso de Enrique IV fue más inteligente y apoyó la libertad de credo para todos. Lo que hizo Enrique IV fue algo muy bueno en la parte religiosa y en la parte de conflictos. ¿Por qué? Porque Enrique IV va a permitir que tú puedas profesar la religión que más te guste, la religión que más te guste, ¿ok? Y producto de esto, producto de esta decisión acertada, Enrique IV va a mandar a crear el famoso Edicto de Nantes. Lo que vemos aquí, eso de aquí, el Edicto de Nantes va a ser provechoso para cualquier protestante. Porque en el Edicto de Nantes te dice de que tú puedes profesar la religión o movimiento que tú quieras. Y el reino de Francia, el rey de Francia, no te va a perseguir por lo que tú creas. Te puede perseguir porque has cometido un crimen. Te puede perseguir porque te has levantado en armas contra el rey de Francia. Pero no te va a perseguir por lo que tú crees, por tu credo. Así que el gobierno de Enrique IV para los protestantes en Francia fue muy bueno. Pudieron estar por varios años tranquilos. En su gobierno, claro. Ya cuando sea reemplazado por el siguiente rey, ya la historia cambiaría. Pero en el gobierno de Enrique IV, el primer rey Borbón en Francia, la situación era muy buena. Muy bien, esto sería todo respecto a la monarquía francesa del siglo XVI. Nos vemos en una siguiente clase. Cuídense.